El agua seguía corriendo cuando ella lo dijo. Si quieres venir a visitarme, primero lavas los trastes. Jimena no se rió. Ni siquiera levantó la vista de su celular. Solo soltó la frase, como si fuera lo más normal del mundo, decirle eso a alguien parado frente al fregadero con las manos arrugadas y las mangas salpicadas de jabón. Mateo soltó una risita. No una carcajada, solo ese sonido bajito y torpe que hace cuando sabe que Jimena se pasó de la raya, pero no se atreve a decirlo. Yo no los miré. Mi mano seguía tallando el mismo plato en círculos hasta que el movimiento se sintió absurdo. La esponja se me resbaló y cayó ruidosamente en el fregadero. Cerré la llave. Permiso, dije manteniendo la voz calmada. Voy al baño. Salí de la cocina y caminé por el pasillo que conocía de memoria, el mismo que pinté cuando compraron esta casa. El marco beige, que retocé antes del baby shower, aún se veía fresco. Entré al baño de visitas, cerré la puerta y me senté en la tapa cerrada del inodoro. No lloré, ni siquiera parpadeé por un buen rato. Mi reflejo en el espejo era plano. Una mujer de 60 y tantos que parecía mayor que esta mañana. Mis mangas estaban húmedas. Me dolía la espalda. Había pelado verduras, puesto la mesa, limpiado la estufa, después de que Jimena quemó el glaseado de arándano. Ni una sola vez me senté. Y aún así, ella creía que venía por la comida. Por compañía. Por su aprobación. No. Vine porque pensé que me querían, que yo importaba. Abrí mi bolsa en mi regazo y saqué el celular. La app de la aerolínea seguía en la pantalla principal. No la había usado desde el funeral. Toqué y busqué vuelos. Solo ida. Salida mañana por la mañana. Destino Tucson. Confirmé la reserva antes de siquiera jalarle al baño. De vuelta en el pasillo me puse el abrigo. Ya tenía las llaves en la mano. Le dije a Mateo que no me sentía bien, que llamaría por la mañana. Jimena ni levantó la mirada. Afuera el aire frío me golpeó las mejillas. Caminé hacia mi coche, encendí el motor y vi cómo la luz del porche se desvanecía detrás de mí. Me fui antes del amanecer. La casa aún estaba oscura, silenciosa, con esa calma que antes me reconfortaba. Esta vez se sentía como un vacío. No dejé una nota, no dejé comida en el refri, ni siquiera enjuagué la última taza de café. La dejé en la mesa todavía a la mitad. El trapo en el fregadero estaba húmedo, torcido, como lo dejaron mis manos la noche anterior. En el aeropuerto no documenté equipaje, solo una maleta de mano, un abrigo. Le dije a la gente de la aerolínea que no necesitaba vuelo de regreso. No preguntó por qué. Cuando el avión despegó, miré por la ventana los tejados cubiertos de escarcha y me pregunté cuánto tardarían en notar que me había ido. ¿Pensaría Jimena que estaba siendo dramática? ¿Fingiría Mateo que no entendía? Pasé años allanándoles el camino, cuidando a sus hijos de última hora, conduciendo 3 horas para quedarme con ellos por una emergencia de fin de semana, firmando cheques cuando decían que no les alcanzaba para el coche, ayudando a repintar los gabinetes de la cocina porque a Jimena no le gustaba el azul, aunque yo lo había elegido. Y aún así, era desechable. Una conveniencia, nunca la invitada, siempre la ayudante. Cuando Mateo compró la casa, les mandé un cheque de 100,000 pesos. Un regalo, dije. Ese día me abrazó fuerte de verdad. No había sentido esa cercanía desde que era adolescente. Me aferré a ese momento durante años como si aún significara algo, como si aún existiera bajo el silencio. Pero no. En algún punto, entre las fiestas y las visitas al hospital, me convertí en ruido de fondo, útil cuando se necesitaba, olvidada cuando no. El avión tembló un poco por la turbulencia. La mujer a mi lado apretó el reposabrazos sobresaltada. Yo ni me inmuté, ya estaba acostumbrada a los baches. Cuando aterrizamos en Tucson, el sol estaba alto, tan brillante, que me hizo entrecerrar los ojos. No me sentía más ligera, todavía no, pero me sentía lejos.
y por ahora la distancia era suficiente. En la zona de equipaje me senté en una banca y le mandé un mensaje a una sola persona, mi abogada. La carpeta seguía en mi bolsa, guardada entre suéteres y zapatos. La renta era sencilla, pero era mía por un mes. Sin desorden, sin fotos familiares mirándome desde las paredes. Sin ruido, salvo el ventilador del techo que hacía clic al ritmo de mi respiración. Desempaqué despacio un suéter a la vez, no porque tuviera muchas cosas, sino porque no sabía qué seguía. Había huido, pero no había planeado el aterrizaje. En el fondo de mi maleta estaba la carpeta. Mi esposo la llamó nuestro cuaderno de paz. La había etiquetado con tinta negra y gruesa antes de su segunda operación al corazón. Por si acaso, dijo, pero él siempre fue el preparado. Nunca quise abrirla sin él a mi lado. Primero hice café. Una taza. Sin segunda taza. Nadie a quien preguntarle si quería crema. Me senté en la mesa del comedor y abrí la carpeta como si estuviera destapando una confesión. La primera página era nuestro testamento, mi nombre, el suyo, y luego el de Mateo, escritos con claridad en la tercera sección. Jimena fue añadida después tras la boda. Recuerdo la conversación breve sin emoción. «Es solo trámite», dijo mi esposo. «Mantiene las cosas simples». Pero recuerdo la sonrisa tensa de Jimena al firmar la copia de testigo. Cómo la guardó rápido en su bolsa antes de que pudiera releerla. Luego venía la escritura de la casa, ahora solo con mi nombre, y los documentos del fideicomiso. Ahí estaban otra vez el nombre de Mateo, el de Jimena. La suposición automática de que la familia implica inclusión. Mi pluma dudó sobre esa cláusula. Saqué un resaltador amarillo y marqué las líneas que mencionaban fideicomisarios, sucesores beneficiarios y designaciones contingentes. No tomé una decisión, aún no, pero necesitaba ver claro. Recordarme quién había sido escrito por amor y quién solo por costumbre. Cerré la carpeta y me recosté en la silla. El café ya estaba tibio. Me lo terminé de todos modos. Afuera pasó un coche. Nadie que conociera. Nadie que me esperara. Por primera vez en años era una mujer sin tareas. A la mañana siguiente llegó un mensaje de Jimena. El mensaje llegó a las 10:17 de la mañana. ¿De verdad no vas a venir sin hola? ¿Sin estás bien? Solo esa pregunta cortante, cargada de fastidio, no de preocupación. Miré la pantalla un buen rato antes de bloquearla sin responder. El celular hizo un pequeño ruido al dejarlo en la mesa. Tomé el café despacio, viendo cómo el vapor se deslizaba hacia un lado. Una parte de mí esperaba un segundo mensaje. Una llamada. Hasta un seguimiento de Mateo. No llegó nada. Solo ese pequeño golpe, como si mi ausencia les hubiera arruinado las fiestas. Al mediodía, no podía quedarme quieta. Me puse el abrigo y caminé hacia la calle comercial cerca de la renta. No hacía tanto frío como en casa, pero metí las manos en los bolsillos de todos modos. Pasé 2 cafeterías, una galería cerrada y una florería polvorienta antes de ver la librería. Adentro el aire olía a papel viejo y tiempo olvidado. Deambulé sin rumbo hasta que mis dedos encontraron una novela que quise leer hace 5 años. La compré sin abrir la portada. De vuelta en la acera, no regresé a casa. Seguí caminando hasta encontrar un edificio beige, con un letrero medio suelto que decía Notaría Pública. La recepcionista me preguntó si necesitaba que atestiguaran una firma. Dije que no, solo un sello notarial y un rincón tranquilo. Me señaló una sala con una mesa metálica y una pluma atada a una cadena. Saqué el cuaderno de paz, abrí la página del fideicomiso y pegué una nota adhesiva con 2 palabras revisar orden. Luego llamé a mi abogada en Oregón. Contestó el buzón de voz. Soy Marlene Rusk, dije. Solicito una revisión formal de mis documentos de fideicomiso. Por favor, devuélvame la llamada. Colgué antes de dudar.
De vuelta en la renta, me senté con el libro en el regazo, pero no lo abrí. Miré el mensaje sin abrir en mi celular. Sabía que Jimena no me esperaba. Esperaba recuperar el control. Dejé el celular en silencio y fui a preparar otra taza de café. No planeé escribirlo todo. Solo pasó punto por punto, garabateado en el margen de una lista de súper que empecé y abandoné en la mesa de la cocina. Me senté con una hoja en blanco y comencé de nuevo. No porque necesitara pruebas, no porque quisiera sumar favores como deudas, solo necesitaba verlo saber que no había imaginado el desequilibrio. Marzo 2017. Pagué la renta de emergencia de Mateo cuando Jimena perdió su trabajo. Junio 2018. Cancelé un crucero de aniversario para cuidar a los niños 4 días. Agosto 2019. Transferí 40,000 pesos para reparaciones del coche. Nunca me lo devolvieron. Diciembre 2020. Cosí disfraces a mano para la obra escolar. Ni mención al recogerlos. Abril 2021. Firmé como aval para la remodelación de su cocina. Pagué el saldo final cuando no les alcanzó. Enero 2022. Envié regalos de cumpleaños para los 3 niños, sin reconocimiento. Hice una pausa y miré por la ventana. El sol golpeaba las paredes de estuco al otro lado de la calle como si fueran de latón. Tomé la pluma de nuevo. Julio 2022. Cuidé a los niños durante su viaje a Cancún. Pasé mi cumpleaños 65 sola en su sala, sin tarjeta. Mi letra se mantuvo firme. Eso me sorprendió, sin temblores, sin calor en el pecho, solo la tranquila certeza de que nunca llevé la cuenta, pero ellos nunca llevaron la memoria. Fui constante, servicial, amable, y a cambio fui tolerada, manejada, a veces ignorada, siempre esperada. Cuando mi esposo falleció, Jimena mandó un mensaje de una línea: estamos pensando en ti. Eso fue todo. Sin llamada, sin visita, sin flores. La lista creció más de lo que esperaba. No sabía cuánto había dado hasta que lo puse en claro. Hasta que vi el contorno de una mujer que había sido generosa hasta borrarse. Doblé la hoja y la guardé en el cuaderno de paz detrás de los documentos del fideicomiso. No porque fuera legal, sino porque era real. Esa noche caminé al buzón y envié algo pequeño que hablaría más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir en voz alta. Lo envié justo después del mediodía del 3 de enero. Un sobre acolchado sencillo, sin remitente, solo el nombre de Jimena y su dirección escritos con cuidado en el frente. Adentro puse una copia redactada de la página del fideicomiso donde sus nombres habían estado marcados en amarillo. Todo lo demás estaba tachado. En la portada del paquete pegué una nota rosa en revisión, sin saludo, sin explicación, nada más. Lo dejé en el buzón afuera de la tienda de envíos, luego caminé de regreso como si hubiera enviado una factura, y en cierto modo lo había hecho. No por dinero, sino por atención, por comprensión, por consecuencias. A la hora de la cena sonó el teléfono. 2 veces, ambas llamadas de Jimena. Las dejé ir al buzón. No las revisé. Ni siquiera me inmuté cuando la pantalla se iluminó por tercera vez, esta vez con un mensaje. Tenemos que hablar. Estás exagerando. ¡Exagerando! Después de todo lo que hice, después de cada cumpleaños olvidado, cada fiesta a medias, cada acto de bondad guardado en el silencio. Fue esa palabra, exagerando, la que hizo que algo en mí se asentara. No estaba enojada, no estaba rota, había terminado. Apagué el timbre y puse el celular boca abajo. Luego me serví otra taza de café y me senté en el pequeño patio, viendo el atardecer caer sobre la línea de cactus. El cielo estaba salpicado de colores rosa ceniza, dorado pálido. No me pedía nada. Por primera vez, no sentía que debía ser útil para merecer la vista. Adentro encendí una vela. No por un ritual, no por simbolismo, solo porque me gustaba el aroma. Tomé la novela que compré y leí 5 páginas sin distracciones. El teléfono no volvió a sonar.
El silencio se sentía ganado. Más tarde abrí el cuaderno y quité la nota adhesiva. La reemplacé con una instrucción firmada para mi abogada proceda con la enmienda completa. Por la mañana la enviaría por fax. Por ahora vi el último rayo de sol fundirse en la oscuridad y dejé que el silencio hablara por mí. El mensaje llegó a las 8:42 de la mañana. Pudiste haber dicho algo, sin puntos, sin disculpas. Solo esa frase cansada, como si el problema fuera que no hablé, no que ellos no escucharon. Lo miré un rato. Luego dejé que el celular se apagara en mi mano. Mateo siempre lo supo. Sabía cómo Jimena despreciaba mi comida, ponía los ojos en blanco cuando contaba historias, decía que mis suéteres eran un poco mucho frente a los invitados. Vio cómo se apartaba cuando ofrecía ayuda, cómo sonreía con demasiada tensión cuando llevaba regalos. Y nunca dijo nada. Lo peor fue que lo excusé. Me dije que estaba en medio, que no quería revolver el avispero, que nos quería a ambas y buscaba mantener la paz. Pero la paz que requiere silencio es solo rendición disfrazada. Recuerdo el día de Acción de Gracias cuando Jimena me pidió llevar un pie. Luego sirvió un pastel comprado. Metió mi pie al refri sin decir nada. Vi a Mateo observándome desde el otro lado de la sala. Me miró directo y luego apartó la vista. No dijo nada. La Navidad que bromeó sobre mis bufandas, quizá los niños las usen para jugar. Vi su boca moverse como si fuera a decir algo, pero solo soltó una risa incómoda. Esa risa fue un permiso. Y cuando limpié la mesa mientras Jimena estaba en su celular, cuando doblé la ropa que dejó en la secadora, cuando ofrecí ayuda y me ignoraron como si fuera estorbo, él miraba, cada vez, y eligió el silencio. Así que no, Mateo. No solo dije algo, lo dije todo cada año, con mis manos, mi tiempo y mi dinero. Y tú lo escuchaste, solo que nunca respondiste. No contesté su mensaje. En cambio, abrí el sobre que llegó esa mañana de mi abogada. Adentro nuevos documentos limpios y actualizados. Su nombre ya no estaba. El de ella tampoco. Esa tarde, caminé al correo otra vez, esta vez, con 2 cartas en la mano. La oficina estaba entre un dentista y un servicio de impuestos nada lujoso, solo un lugar tranquilo, con alfombra limpia y sin expectativas. La abogada, una mujer llamada Clara, me recibió con profesionalismo sereno. Tenía ojos amables, pero no ofreció charla trivial. Lo agradecí. Revisamos cada página despacio. Ya había hecho el trabajo emocional en Oregon, pero ahora era momento de hacerlo real a través de las fronteras estatales. Clara preguntó si quería eliminarlos por completo o dejar alguna cláusula condicional en el fideicomiso. Negué con la cabeza. Sin ambigüedades, dije, esta vez no. Primero reescribimos la cláusula de sucesores, luego la lista de beneficiarios. El nombre de Mateo fue eliminado, también el de Jimena. Cuando preguntó si tenía a alguien más en mente, supe exactamente quién. Alma Torres, dije. Mi ahijada. Clara asintió, tecleando en silencio. Sonreí, recordando la última vez que supe de Alma Acción de Gracias hace 2 años. Sin regalos, sin obligaciones. Solo una llamada. Dijo, estoy agradecida por ti. Solo quería que lo supieras. Casi lloro ese día, y no se lo conté a nadie. Se sentía pequeño para compartir, pero ahora se sentía lo bastante grande para honrarlo. Añadimos una sección para una pequeña beca educativa en nombre de mi esposo. Nada extravagante, pero suficiente para ayudar a alguien reflexivo a construir algo duradero. A él le hubiera gustado. Creía en el impacto silencioso. Firmé cada cambio, cada ajuste y la última página sin pausar. Clara lo notarizó con un sello suave y guardó los documentos en una carpeta limpia. Todo listo, dijo. Y lo estaba. No sentía enojo, no sentía triunfo, me sentía limpia. Como si hubiera enjuagado algo que llevaba años pudriéndose en silencio. De regreso a la renta, paré en una panadería.
y compré una rebanada tibia de pan de plátano y un capuchino. Comí en la barra junto a la ventana, observando a la gente. Nadie sabía quién era. Nadie preguntó qué hacía. Fue la primera vez en mucho tiempo que comí sin prisas. Pagué en efectivo y dejé buena propina. Esa noche empaqué los documentos originales del fideicomiso. El envío llegó justo después del almuerzo. Una caja de cartón mediana, sellada 2 veces en la parte superior y etiquetada con la letra inconfundible de mi nuera. Sin remitente, solo mi nombre. La llevé a la mesa y me senté frente a ella. No la abrí de inmediato. Primero hice café como si quisiera darle al momento algo de ceremonia. Cuando finalmente quité la cinta, no hizo ruido. No se rompió, solo se dio como si hubiera estado esperando. Adentro, un plato para pie, el del borde astillado, el que siempre usaba para manzana. Una foto enmarcada de Mateo y yo en su graduación universitaria. Una colcha de bebé que cosí hace 12 años, hecha de retazos de camisas viejas y forrada con satén. Sin nota, sin mensaje, solo devuelto escrito en la etiqueta de envío. Me senté un buen rato y solo miré los objetos, sin llorar, sin temblar, solo viéndolos por lo que eran ahora reliquias. Cosas que alguna vez tuvieron calor significado y presencia ahora empaquetadas como trastos, pero no lo tomé como un ataque. Jimena no los envió para herirme, los envió porque no significaban nada para ella, y tal vez nunca lo hicieron. Tomé la colcha, pasé la mano por las costuras. Hace 12 años me desvelé cosiendo ese forro a mano. Imaginé a su hijo envuelto en ella, en noches frías, rodeado de algo suave, algo hecho con cariño. La doblé con cuidado, la metí en una bolsa y caminé hasta un centro de donación cercano. La mujer en el mostrador sonrió y dijo: ¿Segura que quieres desprenderte de esto? No me estoy desprendiendo, dije. Se lo doy a alguien que realmente lo vea. De vuelta en casa, guardé el plato para pie en el fondo de un gabinete. Conservé la foto. No por Mateo, sino porque quería recordar quién era yo cuando se tomó esa foto, antes de que ellos decidieran cuánto valía mi cariño. El porche aún estaba fresco cuando salí con mi taza. El vapor del café se elevaba como aliento lento y tranquilo en el aire de la mañana. Sin notificaciones, sin llamadas perdidas, sin disculpas a medias. Solo el zumbido constante de la vida avanzando sin el peso de la actuación. Me senté con ambas manos alrededor de la taza y escuché a los pájaros a la brisa, a los pequeños sonidos que suelen ahogarse cuando intentas demasiado por personas que nunca responden. Luego abrí mi diario, el mismo que traje de Oregon. Sus páginas estaban gastadas, llenas de pequeños ajustes de cuentas y verdades privadas. Fui a la última página y escribí: no los abandoné. Dejé de pagar por quedarme. Lo subrayé una vez y cerré la tapa con suavidad. Esa tarde abrí mi laptop y escribí un último mensaje a mi abogada. Por favor, añada una cláusula formal. Solo las relaciones activas y respetuosas pueden considerarse para inclusión en el patrimonio, sin nombres, sin espacio para culpas después, solo un límite claro. Le di enviar. Luego me recosté, cerré la laptop y tomé mi libro, el que llevaba años queriendo terminar. Mientras leía, no me sentía valiente, no me sentía desafiante, solo me sentía firme, completa, como alguien que finalmente dejó de rogar por ser vista y comenzó a vivir en su propia luz. Me serví una segunda taza de café. Esta vez me quedé afuera hasta que se enfrió en mis manos. No corrí a recalentarlo. No respondí al eco de su silencio con el mío. Algunas ausencias no necesitan llenarse. Pasé tantos años ganándome un lugar en una mesa que nunca quisieron compartir. Y ahora, aquí en este pequeño porche, con una vista tranquila, por fin entendí algo que estaba demasiado cansada para admitir antes. La paz no estaba en ser aceptada, estaba en dejar de pedirlo.